Sí, se ve bien. Ya, qué bueno. Ya, muchachos, bueno, como, como hoy día es el primer día, ¿cierto? Em, la idea principal es hacer una especie de presentación general de lo que corresponde a la prueba. Y como les decía a los que estaban al principio ahí cuando empezamos la conexión, junto con ellos vamos a trabajar una revisión muy general de las principales habilidades que mide la prueba, entendiendo también que, me imagino que ustedes se habrán enterado, hace más o menos una semana y media, hubo un cambio en lo que fue el enfoque de la prueba. Sí, sí. Así que, de acuerdo a eso, entonces voy a partir con la sesión de hoy día, como ven en pantalla, con una introducción y con las famosas habilidades para esta prueba de transición que se supone que ya este año ya debería dejar de llamarse prueba de transición y ya el próximo año entrar a hacer la prueba definitiva. ¿Ok? Eso es. Entonces, denme un segundito para poder pasar de diapositiva. ¿Ya? No me quiere avanzar. Ahí sí. Bueno, supongo que ustedes saben, ¿ya? Me imagino que ya lo habrán leído, y que desde el año pasado la principal diferencia entre la prueba antigua, que era la PCU, y la PTU, que empezó a darse el año pasado, es, tiene que ver básicamente con eh, algunos elementos de enfoque, algunos elementos relacionados con los contenidos y principalmente con algunos elementos que tienen que ver con el acceso y con las cuestiones que relacionadas con beca y con porcentajes de ingreso a la universidad. Como dice acá, ¿ya? Los cambios en la PSU, la universidad exigían una ponderación máxima del 50%, eh, y ahora eso se va a reducir o se va reduciendo poco a poco a un 30%, por lo tanto, eh, por lo menos por lo que yo he leído en el último tiempo y de acuerdo a las informaciones que tenemos, es que eh, este año ya van a haber mucho más cambios en ese sentido y ya el otro año, cuando llegue la prueba definitiva, debiera haber una ponderación mucho más grande respecto de sus resultados de enseñanza media en relación a lo que es la misma prueba. Además, la prueba de transición considera menos preguntas y eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Ajusta temarios, incorpora medición de competencias y solo de conocimientos. Y eso es súper importante porque el año pasado eh, se empezaron a aplicar unas preguntas eh, con nuevas habilidades para el siglo XXI y que ya este año en la nueva prueba y en el nuevo formato que viene dado y anunciado por el DEMRE la semana antepasada, eso vendría a ser el 50% de las preguntas de la prueba. ¿Ya? Tipo de preguntas que vamos a trabajar durante el año y que vamos a tratar de ejercitar de la manera más efectiva posible, cosa que a ustedes les vaya muy bien. La PSU exigía también un mínimo de 450 puntos promedio en las pruebas de lenguaje y matemática, independiente del rendimiento escolar, y la 9 PTU considera 450 promedio en las pruebas de comprensión lectora y matemática y se estableció una nueva habilitación para estudiantes que obtengan un promedio de notas que lo ubique en el 10% superior de su establecimiento. Supongo, y ahí si quieren pueden abrir el micrófono alguno, que ustedes conocerán, ¿cierto? Que hay algunos colegios que están en el famoso programa PASE o que están incluidos, por ejemplo, en los famosos propedéuticos, que son unos programas que tienen algunas universidades donde los estudiantes van el día sábado a eh, trabajar habilidades de comprensión lectora, de matemática y básicamente orientación, en los cuales después de ese proceso, ¿cierto? Se le dan facilidades para entrar a la universidad, tanto como un bachillerato o una carrera directamente, ¿ya? No sé si alguna idea han tenido sobre eso. Yo no, en lo personal no, ¿No no, sabían? no. Ya. No sabía eso. Bueno, le cuento entonces, señorita Antonia, que eh, hay varios colegios que ya desde hace bastantes años están instaurando un programa que se llama PASE y hay otros que no, pero eso implica que de alguna manera les dan ciertos cupos, ¿ya? Sí, sí, puedo ver el chat, en eso estoy tratando de verlo. Hay alguien que me pregunta por interno. De hecho, lo voy a dejar abierto por si acá, por si alguien me escribe al chat, ¿ya? Eso es. Luego otra cosa, la PSU permitía, y eso es algo importante, ¿ya? Bueno, no sé si tanto para ustedes, que la mayoría son de Santiago, ¿cierto? Eh,
permitía una admisión especial para todas las universidades y un 20% para las zonas extremas. Bueno, el año pasado eso se aumentó un 20% y a un 25%, eso significa que un cuarto de los cupos de entrada a la universidad están, están seleccionados, están resguardados para un número de estudiantes que en este caso podrían ser aquellos que vienen de regiones o en su efecto aquellos que por ejemplo, podían entrar por una beca deportiva o por estos mismos programas que yo les decía, por el propedéutico, por el pase. Entonces, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. ¿Cuáles son las cosas buenas? Que si ustedes tienen la posibilidad de entrar a uno de esos propedéuticos, pregunten a propósito que ya estamos en abril llegando a mayo, o tienen la posibilidad de saber de algún colegio, sobre todo los técnicos profesionales, en algunos casos los bicentenarios trabajan con el programa PASE, les puede servir de entrada directa a la universidad. Ahora, ¿por qué debo conocer cómo es la PTU de comprensión lectora? Y aquí viene lo interesante y lo que a mí me interesa poder hablarle a nivel general. Ya, Oka, gracias por avisarme allí. Consuelo, entonces. Bueno, primero, saber qué se evaluará y cómo te ayudará a eliminar el estrés y la ansiedad al enfrentar la PTU. Me imagino que hay muchos que, tal vez, supongo, de los que están aquí, sería muy interesante saber lo que ya dieron la prueba alguna vez y a lo mejor se van a enfrentar por segunda o tercera vez a dar la prueba. ¿Hay alguno que esté en esa situación? Yo, profe, yo di el la año prueba. pasado. Yo igual, profe. Ya, Igual. ok. Y ¿le podrían contar hacia grandes rasgos a sus compañeros cuál es la experiencia de dar la prueba en términos de los nervios que se producen en el momento de darla? Bueno, la mayoría del tiempo cuando llegué a la prueba tenía mucho dolor de estómago, me sentía mareada, porque tenía mucho nervios. Pero cuando me entregaron la prueba, comencé a relajarme, a leer un poco. Igual seguía nerviosa, así que traté de tomar agüita y cosas así. Pero más que nada, no, la prueba no es difícil porque es casi pura comprensión lectora, pero uno se pone difícil. Se pone difícil porque uno se pone nerviosa. Claro, eso es Fabiana. Gracias por tu comentario. ¿Por qué les pedía que alguno diera la experiencia? Porque hace unos 4 o 5 años atrás yo, para medirme cómo estaba, me inscribí y di la PSU. Yo soy bien antiguo, yo soy de la edad o de la época de la prueba de aptitud académica. Entonces nunca había dado la PSU y la di hace como 4 o 5 años atrás. E increíblemente, a pesar de toda la experiencia que uno tiene de preparar a los estudiantes muchos años para rendir la prueba, evidentemente que el estar ahí en el momento, con el instrumento, con las personas al lado, con el evaluador que está al frente y con el tiempo, ¿cierto?, que está avanzando rápido, uno se pone bastante nervioso independiente de toda la experiencia que pueda tener. Así que por eso que es importante tratar de prepararse de la mejor manera posible, como dice la compañera, generalmente son los primeros minutos los que uno siente esa sensación. En la medida en que uno entra en, en el relajo, en el trabajo, y uno se va dando cuenta que lo que va leyendo son cosas que ya ha visto durante el año y que está preparado para eso, empieza a haber un poco más de confianza y uno avanza más rápido. Pero siempre los primeros 5 o 10 minutos son complicados. Yo creo que a todos los que ya han dado la prueba les debe haber pasado algo similar y por eso yo les preguntaba para aquellos que no les ha tocado dar la prueba todavía, más en estas condiciones en las cuales nos encontramos ahora, ¿cierto? Con educación a distancia, donde evidentemente que es mucho más difícil aprender y eso lo tenemos todo claro, ¿cierto? Que cuando uno está en una sala de clase y uno le puede preguntar directamente al profesor o el profesor te puede monitorear el trabajo y te puede resolver las dudas en el momento. ¿Ya? Entonces, es una cuestión antes de seguir en esta pequeña introducción y de entrar a lo que me corresponde hoy día, es señalarle que desde hoy día en adelante, cualquier duda que ustedes tengan, yo estoy a disposición, ¿ya? Luego les voy a dar mi correo electrónico si es que necesitan hacerme alguna consulta durante la semana. Eh, y bueno, y si en algún caso de alguna emergencia alguien necesita escribirme, generalmente en mi correo electrónico también aparece mi número de teléfono, así que yo no tengo problema hoy día con el tema tecnológico y con el tema de la educación a distancia.
en el colegio donde trabajo todos tienen el número de teléfono, entonces tampoco es algo que a mí me complica, sobre todo con ustedes que se están preparando para entrar a la universidad. Entonces, lo aclaro ahí y estoy dispuesto a lo que ustedes necesiten en la medida en que yo les pueda responder y ayudar. Va a ser súper importante que ustedes se atrevan, que pregunten y no tengan ningún miedo para ello. Ya, avanzo, ¿ya? Déjenme que aquí esta cosa de repente no sé por qué no me quiere dejar. Ahí sí. Ya. A ver, yo aquí coloqué en rojo, ¿ya? Una cuestión porque yo esta PPT la había preparado hacía como 2 o 3 semanas, ¿ya? Pensando que íbamos a empezar un poco antes, que era la fecha inicial que nos habían dicho, y después por tema de número de estudiantes y porque se estaban admitiendo a más gente, se retrasó un poco el inicio del PREU para este año, ¿ya? Pero ya comenzamos y por eso yo había colocado algunas cositas que cambiaron en el camino. Bueno, esta prueba, en el caso nuestro, consta de 65 preguntas, de las cuales 60 serán consideradas para el cálculo, y eso me imagino que todos ustedes lo saben muy bien, ¿ya? Y esas 5 serán usadas para experimentación y por lo tanto no se consideran el puntaje final de la prueba. Primera cosa, hay preguntas que se incluyeron el año pasado y que también hay una diferencia que es súper importante tenerla clara. El año pasado aparecieron preguntas con 4 alternativas y no con 5, como siempre había sido históricamente la prueba. Si bien se mantuvieron en la mayoría con 5 alternativas, sí hubo varias que tenían 4 alternativas, por lo tanto eso reduce evidentemente las opciones de poder contestar mejor o la aumenta. Usted lo puede ver desde uno u otro punto de vista, porque cuando tenemos 4 es un 25% de posibilidades de cada respuesta, en cambio cuando tenemos 5 es un 20%, ¿ya? En ambos casos solo, obviamente, una respuesta es la correcta. La estudiante o el estudiante, aquí yo lo escribí como mujer, ¿ya?, dispone de 2 horas y 30 minutos para responder la prueba y no se descuenta puntaje por respuestas cerradas. Eso es súper importante. Y obviamente que esta prueba contiene varios textos de diversas extensiones comprendidos entre la pregunta 1 y la 65. Y, y en ese sentido yo necesito decirles varias cosas, ¿ya? Que no está puesta esta diapositiva, pero que aparecieron dentro de la última semana, semana y media. Por ejemplo, cuestiones que ustedes deberían de considerar. Déjenme mirar el chat, porque ahí alguien me habló, parece. Así es, Benjamín Reyes. Muy bien, gracias por el dato. ¿Ya? Está muy bien informado, excelente. Ya, otra cosa que les quiero comentar es que a propósito de los temas que aparecen dentro de la prueba, me imagino que ya alguno habrá visto el temario, que hay cambios significativos, ¿ya? Yo creo que los cambios significativos tienen que ver con 2 cosas y que yo los quiero señalar. Primero, va a haber un énfasis en textos discontinuos en la nueva prueba. Pregunta para ustedes, ¿alguien tiene claro qué es lo que son los textos discontinuos? Yo no. Profe. ¿No? Bueno, cuando hablamos de textos discontinuos, que es una nomenclatura bastante antigua, lo que hoy día se conoce como textos multimediales. ¿Por ahí conocen más el concepto de texto multimedial? Sí, Profe, Dígame. profe, esos textos son los que puede tener cosas de un texto narrativo como uno de un dramático o algo así, ¿era? Porque puede tener diversos textos en uno. Puede tener Claro, diversas esa es la idea. características. Exacto. Si bien no solamente de textos dramáticos, porque la amplitud es mucho mayor, cuando hablamos de textos discontinuos o textos multimediales, en el fondo es porque incluyen, exactamente como me escribe internamente Esteban Carrillo, que tienen elementos gráficos. Es decir, la prueba que viene va a estar muy centrada en textos que vengan con, por ejemplo, infografías, gráficos, tablas, textos publicitarios que se ocupan mucho hoy día, y por lo tanto va a estar muy centrado en lo que implica la interpretación de datos, que es un elemento súper importante y que muchas veces esos datos vienen escritos de forma numérica y por lo tanto va a haber que hacer asociaciones de los números y poder hacer inferencias a partir de esos números que aparecen escritas dentro de los textos.
Eso es un elemento importante y que vamos a intentar trabajar durante este año de manera significativa. Yo creo que eh, me voy a preparar, tengo bastante material y voy a tratar de trabajar por lo menos, creo yo, unas 3 o 4 clases con ese tipo de textos de manera que los trabajen a cabalidad, que puedan entender cuáles son las diferencias entre cada uno de los tipos de textos, cuáles son los objetivos y cuáles son las claves para poder llegar a responder de buena manera. Entonces, eso es importante, un elemento que trae los cambios de la nueva prueba, que se anunciaron hace poquito más de una semana. Y lo otro que es importante y que a mí yo no sé si me parece bien, me parece mal, creo que es una cuestión compleja, que hay que decírselas a todos ustedes, es que vuelven los textos líricos. No sé si ustedes sabían que hace más o menos 6 o 7 años el DEMRE había decidido sacar los textos líricos. Cuando textos líricos me refiero a poesía y poemas, ¿ya? Básicamente, la razón que dio el DEMRE hace como 6 o 7 años fue que el texto lírico producía segregación al ser un texto con un lenguaje demasiado complicado y que en el fondo implicaba muchas habilidades de interpretación mucho más altas que cualquier otro tipo de texto. Y por lo tanto, en el fondo, desde mi punto de vista, lo que estaba diciendo el DEMRE, que a mí me parecía muy triste, pero al mismo tiempo muy real, yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es que lamentablemente los que han tenido mejor educación están mejor preparados para interpretar ese tipo de textos y los que no han tenido mejor educación o no han tenido mejores posibilidades de educarse están en desventaja, ¿ya? Porque son textos más complejos y que implican un nivel mucho mayor. Entonces, ese típico texto donde tengo que reconocer la figura literaria, ese típico texto donde tengo que interpretar lo que quiere decir una expresión connotativa en un contexto, ese típico texto que a veces no es un texto solamente, sino que es una imagen, es un color, es una disposición dentro de un relato que yo tengo que interpretar figurativamente. ¿Ya? ¿Se va entendiendo? Eso también lo vamos a tratar de trabajar de manera eh, muy extensa, ¿ya? Yo no me voy a quedar solamente con las figuras literarias que el DEMRE exige, que ustedes deberían de saber como base para poder interpretar este tipo de textos, sino que voy a trabajar con amplitud más grande, de tal manera que ustedes puedan hacer asociaciones y por lo menos puedan entender más a cabalidad cómo se interpreta un tipo de texto lírico como el que se está retomando. Ya. Eso son 2 cuestiones importantes. Y lo otro es que aparece, como muy bien me decían por ahí algunos, que va a haber una mezcla entre el texto literario común con los textos no literarios, argumentativos y, y de alguna manera el texto dramático desde el punto de vista del género dramático del teatro va a ser considerado mezclado con el género literario normal, llamémoslo de una forma más clara. Por ejemplo, van a aparecer elementos del drama en un texto, en un cuento, por ejemplo, en un fragmento de una novela, o van a aparecer diálogos que son propios, por ejemplo, del teatro, marcados dentro a lo mejor de un clímax dentro de un cuento narrativo contemporáneo, ¿ya? Ese tipo de cosas son las que van a ir apareciendo. ¿Alguna duda hasta el momento? Yo me imagino que algunos de ustedes ya habrá leído los cambios que hubo en el DEMRE y que se anunciaron hace poco y que por lo menos, por lo que veo, algunos ya tenían algunas nociones. No, está quedando todo claro. ¿Todo claro? Qué bueno, Carolina. Ya. Ahora, yo aquí coloqué en rojo, porque esto es lo que se suponía que estaba hasta hace 2 semanas atrás establecido en el DEMRE, las famosas preguntas de vocabulario contextual. Y ese es otro elemento importante que estableció el DEMRE hace poco. Es que ya no se va a preguntar ese típico ítem, como aparece aquí en rojo, donde aparecía, cierto, una palabra subrayada dentro de un relato, y nosotros sabíamos que esa palabra subrayada después venía con una pregunta donde aparecían 5 alternativas que pudieran ser 5 palabras sinonímicas en relación al término que se nos colocaba, o 5 palabras que venían con una explicación en relación al contexto el cual estaba puesta esa palabra, ya no van a estar. Ahora, eso no significa, y aclarémoslo así, que no se considere el vocabulario como un elemento importante. Entonces, frente a eso,
¿ya? Yo por lo menos estoy esperando ver la nueva forma que sea publicada para este año para poder más o menos observar cómo van a medir este ítem de vocabulario si es que ya van a sacar estas dos formas tradicionales. ¿Qué intuyo yo que van a hacer? Pienso que pueden tal vez preguntar por algún término en contexto o con algún término interpretativo, por ejemplo, en alguna oración. Y con eso podían estar tomando nuevamente una habilidad que se había dejado de medir hace por lo menos unas 2 o 3 pruebas, creo yo, que es la de transformación. Es decir, por ejemplo, cuando de repente te decían qué significaba este dicho popular que se ocupaba, por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿cómo lo interpretaría usted a la luz de hoy día? Y ahí uno tiene que sacar el significado de las palabras y extrapolarla a lo que querría decir hoy día, ¿ya? Pero a ciencia cierta eso todavía no ha sido publicado, no se han dado ejercicios como ejemplo y la mayoría de los profesores de lenguaje estamos atentos esperando a que el DEMRE dé los lineamientos de cómo va a venir medido el vocabulario este año y que apenas yo tenga noticia, obviamente lo voy a trabajar con ustedes para que estén en, eh, en constante ahí atención y si ustedes tienen alguna noticia también me escriben, ya les voy a dar el correo como les dije antes y lo analizamos y lo revisamos y vemos cómo poder enfrentarlo. Ya, esto es la primera parte que yo quería recordar y que me parece que era importante que ustedes la tuvieran en cuenta. ¿Alguna duda desde este punto de vista? ¿Algo? Por mi parte, no. ¿No? Qué bueno. Los demás están todos bien calladitos. Ahí hay algunos que veo. Yo tengo aquí mi... Están ahí atentos. Me alegro mucho que estén ahí en pantalla. Ya. Y si no tengo mala memoria, yo no sé, bueno, después si quieren me escriben por interno. Parece que hay algunos nombres que yo ya lo había visto antes. ¿Ya? Puede ser que sean alumnos del año pasado y que estén de nuevo acá conmigo y ojalá este año puedan lograr su objetivo. Ya, en fin. Ya muchachos, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y vamos a ver lo que corresponde a lo que tengo preparado para ustedes el día de hoy. Hoy me veo un poco oscuro, no sé por qué. Ya. Ay, no sé por qué. A ver. Esto entonces, ¿cuáles son los contenidos que estructuran la prueba de lenguaje? Cosa que a ustedes les interesa y que me imagino que habrán mirado. ¿Ya? A ver, los ejes temáticos que va a considerar la prueba y que por lo menos en ese sentido son los mismos del año pasado, por lo tanto no ha cambiado mucho, son estos 3. Primero el eje de literatura, ¿ya? Donde se va a ver cuestiones componentes de las obras literarias. ¿A qué me refiero componentes de las obras literarias? Por ejemplo, elementos formales básicos, narrador, tipos de personaje, ambientes literarios, acciones principales, cómo se desarrolla una trama, cuál es la estructura de un texto narrativo, cuál es la diferencia entre una novela, un cuento, por ejemplo, una fábula, no sé, un microcuento, etcétera, etcétera. Luego, variedad de mundos presentados en las obras, que es materia que ustedes deberían haber visto más o menos, según los planes y programas del Ministerio, en segundo, en tercero medio. ¿Ya? Por ejemplo, mundo cotidiano, mundo realista, estoy pensando en mundo fantástico, mundo maravilloso, mundo onírico. Me imagino que algunos de ustedes ya con esos nombres ya van teniendo una idea de lo que pudiera aparecer dentro de la prueba y que está dentro de los temas. Tercer elemento dentro de este primer gran eje es el contexto histórico-cultural de las obras literarias. Entonces aquí nos encontramos con las grandes épocas literarias, ¿ya? Por ejemplo, la literatura siempre se ha tomado, evidentemente, de la historia para poder desarrollar su contenido y clasificarlo. Entonces pensaríamos, por ejemplo, en literatura antigua, grecolatina sobre todo, eh, pensaríamos en literatura medieval y en ese caso podríamos dividir el medioevo en 2 grandes periodos, en la Edad Media baja hasta el siglo X, siglo XI y la Edad Media alta, del siglo XII al siglo XV.
Luego podríamos pensar en la época moderna y la época contemporánea. Y bueno, ahí vamos a tratar de discutir en algún momento también si pudiéramos ya hablar de cierta poscontemporaneidad o segunda modernidad, como hay algunos autores que le han intentado llamar, pero que como todavía eso no está establecido, eh, puede ser que eh, ahondemos un poquito en los cambios específicos más que en la clasificación. Ya. Hasta ahí por lo menos el eje de literatura a grandes rasgos y que yo voy a tratar de trabajar durante este año de la manera más profunda que se pueda, ya dentro de las sesiones que tenemos. Luego está el eje de lengua castellana y aquí vienen cuestiones que generalmente son un poquito más fáciles, pero que no por eso hay que dejarlas de lado. ¿Ya? Primero la comunicación dialógica, que es aquello que tiene que ver con teoría de la comunicación y que ustedes deberían haber visto como entre sexto, séptimo y octavo, que es, por ejemplo, las funciones de la comunicación, los factores de la comunicación y cómo esos factores y funciones de la comunicación también establecen lo que se llama la situación de enunciación comunicativa, ¿ya? No sé si estoy hablando de conceptos que a lo mejor alguno ha oído por ahí, pero no los tiene muy claro. No tenga ningún miedo en preguntar. De todo modo, más adelante los vamos a ver en detalle. ¿Ya? ¿Se refiere a emisor, Los actos de habla. receptor, a ese o no? Dígame, Carolina. Le decía, ¿se refiere a emisor, receptor, ese? Exacto, exactamente, eso es, Carolina, lo que tiene que ver con el emisor, receptor, código, canal, contexto y todos los elementos asociados a aquello. Bien, muy bien. Después, otro elemento importante acá en el eje de lengua castellana están los actos de habla, que es materia que generalmente se pasa entre primero y segundo medio, aunque en los últimos años ha ido quedando un poco de lado, yo no sé por qué, me ha tocado tener por lo menos un par de cursos eh, que no lo manejan tanto. Espero que ustedes por lo menos tengan una noción. Cuando hablo de actos de habla, ¿cierto? Hablo del acto directo e indirecto, hablo de, por ejemplo, de el efecto locutivo, perlocutivo y locutivo. Ahí háblenme, abro en el chat. No precisamente son diálogos, ahí me preguntan por interno los actos de habla. Los actos de habla tienen que ver básicamente con cómo clasificar la forma en que nosotros hablamos y de acuerdo a la intencionalidad. Por ejemplo, existen los actos de habla compromisorios. Por ejemplo, si yo digo mañana, juntémonos a las 5 de la tarde, yo me estoy comprometiendo a un acto futuro. Por lo tanto, estoy realizando, ya desde el momento en que lo estoy diciendo, estoy haciendo un compromiso y de una acción que se tiene que llevar a cabo en algún momento. ¿Me explico? Y así está el acto de habla declarativo, por ejemplo, cuando alguien le dice a otra persona, cuando se casa, por ejemplo, le dice, yo los declaro marido y mujer. Desde ese momento ya dejan de ser solteros y pasan a ser casados, independiente que después se separen, no permanezcan juntos o sean viudos, como usted lo quiera decir, ya nunca más van a ser solteros. Por eso que hay un acto declaratorio que cambia el estado de las cosas. Entonces hay ciertos elementos. O, por ejemplo, alguno de ustedes este año que si está en cuarto medio, cuando salga de cuarto medio, eh, ya no va a ser nunca más estudiante de colegio. El día que usted le entrega su licencia y salga de cuarto medio y salga a la ceremonia y le entregue su certificado que diga, ¿cierto? Si es que no se repite, me dice alguien por ahí, claro. Pero si llega a pasar eso, evidentemente que desde el momento que usted le entrega la licencia, usted nunca más va a ser estudiante. Nunca va a ser más pingüino, diríamos en mi época. Ya va a ser, ¿cierto? Alguien que pasó por la enseñanza media, aunque después visite su colegio, lo va a visitar como exalumno, no como alumno. Nunca más va a ser alumno de un colegio. Va a ser a lo mejor alumno de la universidad, de un instituto profesional, pero un colegio nunca más. Por eso aprovechen eso. Bueno, esas son cuestiones que vamos a trabajar en este ítem de la prueba y que se toma y que es interesante poder revisarlo. Generalmente se pasa entre primero y segundo. Luego están los recursos paraverbales y no verbales. Y cuando hablamos de los recursos paraverbales, hablo de los elementos que constituyen el complemento del lenguaje escrito. Por ejemplo, los puntos suspensivos, los puntos y coma, los puntos aparte,
que son fórmulas que de alguna manera permiten establecer tiempos, permite establecer intencionalidades, permite que uno, por ejemplo, pueda interpretar el mensaje de mejor manera, etcétera, etcétera. No es lo mismo, por ejemplo, cuando alguien dice, ¡ay! Me dolió, que es lo mismo que decir, hay muchas cosas aquí en mi pieza, ¿ya? Evidentemente que la forma de escritura y el tono en que yo lo digo hace que ya el tono haga una relación con cómo debería estar escrito. ¿Ya? Y obviamente que eso se nota, por ejemplo, en un signo de exclamación, si es que es tal, o en la no presencia de un signo de exclamación, y a lo mejor en una oración normal, como la segunda que dije. Ya. Luego está la lectura de textos expositivos, y ahí vamos a revisar obviamente todo lo que es la estructura del texto expositivo, las formas básicas del texto expositivo y los modos de organización del texto expositivo, que es materia de primero y segundo medio. ¿Ya? Si hay algo que a ustedes no le hayan pasado o que no reconozcan de nombre, no se preocupen. Seguramente cuando yo esté pasando esa materia van a recordarlo y bueno, y si no lo van a perder. Espero que sea así. Y bueno, evidentemente la lectura de textos argumentativos que en los últimos años más o menos se están pasando desde octavo año en adelante y que seguramente a ustedes les debe estar rondando porque en tercero medio se pasa mucho lo que es la tesis, ¿cierto? Los tipos de argumentos, la base, el respaldo, la garantía, que es el típico modelo de Toulmin, o por ejemplo el argumento, el contraargumento, la afirmación, la refutación, el debate, el foro, como técnicas de argumentación que ustedes debieron de haber visto en algún momento. ¿Ya? Ya. Las falacias, me dice ahí Esteban, por interno también, pero las falacias como error lingüístico, y que se pasan tanto en lenguaje como en filosofía, por ejemplo. A propósito de que yo en mi calidad de profesor de lenguaje también hago filosofía, así que tengo que ver eso desde otro punto de vista. Y por último está el eje de medios de comunicación masiva. ¿Por qué es importante el eje de medios de comunicación masiva? ¿Ya? A ver, se los voy a decir de la siguiente manera para que lo tomen en cuenta y harto. Por lo menos las últimas 3 pruebas que yo he revisado y he visto los modelos, de 7 a 8 textos que pudieron haber aparecido, y de hecho el año pasado me parece que en uno de los modelos hubo 9 textos, 5 por lo menos son textos de los medios de comunicación. Por lo tanto, la mayoría de los textos que se toma para una prueba como la PTU son textos de los medios de comunicación masiva. Por lo tanto, es importante entender cómo se clasifican, cuáles son los objetivos que tienen, cuáles son los componentes que tienen. Por ejemplo, determinar qué tipo de fuente es. No es lo mismo leer, por ejemplo, un texto que está escrito desde el Mercurio, que leer un texto escrito desde la difunta Cuarta, que desapareció, ¿cierto?, este año, o, por ejemplo, de la Última Noticia, ¿ya? La variedad de imágenes de mundo propuestas por los medios de comunicación, entonces la llamada agenda setting, lo explica cómo ellos seleccionan ciertos contenidos, que seguramente hoy día ustedes lo tienen mucho más claro, porque a partir del estallido social, ¿cierto? Hoy día toda la gente tiene mucho más claro, ¿cierto?, que los medios de comunicación en muchos aspectos manipulan la información, o no sé si la manipulan adrede, yo creo que en algunos casos evitan hablar de ciertos problemas o ciertos temas, y con eso reducen la agenda y la información para aquellos que estamos como público. ¿Ya? Eso es en general, como el panorama que uno pudiera establecer. Ahora, dentro de todo este panorama de contenidos, evidentemente que hay habilidades que se tienen que aplicar y se aplican en textos, y los textos tienen que ver con este tipo de contenido. Ok. ¿Alguna duda? ¿Tenían más o menos claro cómo funcionaba eso? ¿Habían mirado el temario de cómo funcionaba esto? ¿O, o en realidad, permiso, me estoy moviendo, o en realidad tenían claro que tenía así de este modo? Ahí me parece que me veo un poco mejor, por eso me corrí. ¿No? Ya, súper. Parece que no hay duda. Todo claro hasta el momento, qué bueno. Repito que si tienen alguna duda, pregunten. Si quieren hacer algún comentario, háganlo. Yo como típico profesor de lenguaje soy muy bueno para hablar, y ya se habrán dado cuenta que llevo hablando ya, yo creo que más de 40 minutos sin parar, y, y puedo seguir hablando los otros 40 minutos que me quedan de clase, si es que ustedes no me paran o no me preguntan. Así que lo aclaro, Profe, lo digo siempre desde el primer día. Dígame. buenas tardes. Tengo una duda conceptual. Ya.
Dígame. Lo onírico tenía que ver con los sueños, ¿cierto? Así es. Ah, ya. Esa era mi duda. Muchas gracias, profe. Ya, ok. Ya, avancemos entonces. Vamos a mirar un poquito entonces qué son las habilidades, qué son lo que se mide en la prueba. ¿Ya? Bueno, la prueba, ustedes habrán escuchado, mide competencias y habilidades cognitivas. Es decir, ¿por qué es importante reconocer las competencias que evalúa la prueba de lenguaje? Porque en definitiva, una habilidad, ¿ya? Es la capacidad que alguien tiene de realizar algo, ¿ya? Por ejemplo, eh, si a alguien le gusta, no sé, patinar, ¿cierto? Y, practica, y llega un momento en que después de patinar, ¿cierto? Sobre una pista de hielo, es capaz de hacer saltos, piruetas y llegar a tener una destreza tal que puede llegar a tener la capacidad de competir, ¿cierto? Internacionalmente, ganar premios y, no sé, pues, copas por su habilidad, ¿cierto? Motriz, es porque ha logrado practicar esa habilidad y llegar a una perfección, ¿ya? Eso es una habilidad motriz que tiene que ver con la práctica. En el caso del lenguaje, lo que se requiere o lo que se necesita es tener un desarrollo de una habilidad cognitiva, es decir, que nosotros apliquemos ciertos procesos mentales en el análisis de textos que nos permitan llegar a resolver las preguntas que se nos hacen, que para eso es que estamos preparándonos, nos vamos a empezar a preparar o estamos empezando a prepararnos para este año, prueba cuando nos toque, ¿ya? Ok, entonces, no sé por qué no me quiere tomar. Ahí está. Las habilidades cognitivas, entonces, como dice acá la diapositiva, y de acuerdo a lo que yo le adelantaba, son ese conjunto de procesos y operaciones relacionados con el conocimiento, cuyo objetivo es desarrollar estructuras mentales significativas para quien aprende. Y esto significa que no se adquiere solo conocimiento, sino que además se hace consciente del proceso que se realizó para adquirirlo. En el fondo, lo que se busca en pruebas como esta, estandarizadas, ¿cierto? Como la PTU, es medir qué tanto el estudiante ha sido entrenado, y lo voy a decir de esa manera, para poder desarrollar ciertas habilidades frente a un texto de cualquier índole que se le presente. Parece súper maquiavélico en algún sentido, no sé si se entiende la palabra maquiavélico, decir, eh, Maquiavelo decía que el fin justifica los medios, decir que no importa cómo yo lo haga, lo importante es el resultado que tenga, ¿ya? Pero como si lo estuvieran manipulando ustedes. Sí, de Nicolás Maquiavelo, Esteban. Eh, pero en el fondo, yo creo que ese maquiavelismo en el caso del lenguaje es un maquiavelismo positivo, porque a medida en que el estudiante se entrena para poder aplicar ciertos procesos cognitivos, en el fondo lo único que se ve beneficiado es él. Desde todo punto de vista, porque a la medida en que alguien estrena esta capacidad, ¿cierto? Es capaz de comprender su entorno, es capaz de comprender todos los textos que se le presentan y puede generar, ¿cierto? Opiniones propias, ser alguien crítico y que sea difícil de ser manipulado por otra persona, ¿cierto? Y eso es algo súper importante. Por eso que insisto, puede ser maquiavélico el pensar que uno tiene que entrenarse, pero ese entrenamiento es algo que a la larga, creo yo, por lo menos, si se orienta de buena manera, es positivo. Ya. ¿Qué más? Cuando el postulante entonces ignora lo que en realidad se le solicita, y este es el segundo elemento importante que yo quiero destacar, entonces las probabilidades de error en su respuesta aumentan. O sea, por ejemplo, si a mí en una pregunta me dicen, ¿qué objetivo tiene el autor cuando nombra, por ejemplo, a Weaver dentro del relato en relación al tema, no sé, de la sociología? Estoy inventando, ¿ah? No es que se me haya abierto una pantalla y que yo tenga el ejemplo. Eh, entonces ahí uno dice, mire, lo que está haciendo esta pregunta es haciéndome pensar a mí sobre, por ejemplo, un personaje que yo no conozco, a lo mejor que es Max Weaver, pero me está hablando sobre la sociología. Entonces
yo, a partir de la pista de la sociología, yo tengo que unir sociología con Max Weber. Entenderé seguramente que dentro del enunciado me están dando la pista de que Max Weber tiene algo que ver con la sociología y es sociólogo. Yo a lo mejor no sé tanto la sociología, pero sí sé que la sociología habla de la sociedad. Ya. Y ya desde ahí, desde esa primera inferencia básica que veo en el enunciado, puedo ir a mirar la alternativa y puedo ir a mirar el texto. No sé si me explico. Entonces yo ya encauzo, enfoco, me centro en algo que yo necesito responder. Y no voy a mirar la pregunta desde la nada y no me voy a complicar con que no conozco el nombre Max Weber y me voy a quedar pegado y no voy a saber qué responder. ¿Por qué? Porque en el fondo Max Weber es uno más de los que pudiera aparecer en cualquier pregunta que yo no voy a conocer. ¿En qué me debo de centrar? En qué es lo que me están pidiendo que haga con eso. Cuando logro hacer eso, a veces no es importante a quién me nombran, sino que es importante qué es lo que tengo que hacer. Ya, ahí me escribían por interno. Claro que vale la pena, ¿ya? Mucho vale la pena leer. Entonces, aquí tengo un ejemplo, ¿ya? Y de hecho yo tengo aquí subrayado con distintos colores algunos elementos que son importantes. Aquí hay una pregunta sacada de un proceso y que está centrada en la habilidad de conocer, que es una de las habilidades básicas que se mide en la PTU y que el lenguaje nosotros por lo menos vamos a encontrar en algunas preguntas. Por lo menos en los últimos años, hasta antes de la nueva PTU, de las 80 preguntas que antes se hacían, generalmente venían unas 5 o 6 de conocimiento. El año pasado, por lo menos la PTU anterior, se redujeron a 3 o 2, pero tener 3 o 2 a partir del conocimiento buena, uno ya suma, ¿cierto? Es algo que uno deberá de saber. Entonces dice, ¿qué situación comunicativa exige la presencia de un El moderador? debate. ¿Cómo? El debate, ¿o no? El debate, me dice usted, ya. ¿Puesta? Es que uno dice, en el debate existen dos partes, una que está a favor y otra en contra. Entonces tiene que existir una persona que vea que uno no se peleen, por decirlo así, las dos partes, que está en contra y a favor. Que respeten el protocolo. Ajá. Ya que haya un protocolo. Una norma, la regla. Ya, muy bien. O sea, en el fondo, todo lo que ustedes me han dicho tiene que ver con cosas que ustedes conocen, ¿cierto? Porque si ninguno de ustedes, por ejemplo, supiera qué es una entrevista, que aparecen ahí en la respuesta, ¿cierto? Segundo, que si ninguno de ustedes supiera qué es un debate, en qué consiste un debate, qué elementos componen un debate, una disertación, una conversación, un diálogo, no podrían llegar a Es que responder uno eso. tiene conocimiento sobre qué trata cada uno, entonces va descartando. Pero te está hablando, ok, y te dice, exige la presencia de un moderador, y yo me pregunto, ¿ya? ¿En una conversación necesitamos alguna vez de algún moderador? Yo creo que sí, en una pelea. En una pelea podría haber, o podría necesitarse un moderador. ¿Cómo me dice ahí alguien? Repito, por ejemplo, si en una conversación pudiera necesitarse un moderador, y me dicen, sí, podría ser una pelea, ¿cierto? A lo mejor una pelea no es, no es necesariamente una conversación, se pasó a otro nivel. Bueno, estoy abriendo el chat ahí porque me están escribiendo al mismo tiempo. A ver, primero, por ejemplo, cuando yo tengo que analizar esta pregunta, yo me tendría que preguntar, ¿qué es una situación comunicativa? Es una situación donde existe un diálogo entre dos personas. Ya. ¿Dos personas solamente? Dos o más personas. Dos o más personas. Excelente, muy bien. Ya. Ya. Ya, sí, ahí me escribiste. Sí, Esteban, lo que pasa es que yo estoy aquí haciendo de abogado del diablo. Ya, entiéndame, que yo lo que estoy haciendo es hacerlos pensar. Ya, que ustedes entiendan por qué la respuesta correcta es la que ustedes dieron y en qué se tuvieron que basar. Que entiendan el proceso mental. ¿Ya? Si yo sé que la mayoría contestó
que el debate es esa situación comunicativa y está bien, esa es la respuesta correcta. Yo no les voy a decir que no es esa. Lo que sí me interesa es que ustedes entiendan que, por ejemplo, en este enunciado, en esta pregunta de partida, para poder responderla, yo tengo que saber qué es una situación comunicativa. Tengo que entender que la palabra exige, por eso la anoté ahí y la coloqué en rojo, implica algo que no puede no estar. ¿Me explico? Y por lo tanto, de acuerdo a eso, en un debate, evidentemente que siempre va a existir un moderador, porque en un debate existe una discusión entre dos partes, ¿cierto? Que, ¿cierto? Tienen una postura opuesta frente a un tema que se está discutiendo. ¿Me explico, no? Y por eso que en ese caso es el debate. La entrevista puede tener dos o más personas, al igual como un debate. También es una situación comunicativa, porque una situación comunicativa es toda aquella que tiene un emisor, un mensaje, un receptor, un código, un contexto y un canal. ¿Ven? Esta pregunta apareció en una pregunta del DEMRE de hace como 10 años atrás, y en materia de séptimo y octavo básico, para que ustedes vean. ¿Ya? Es relativamente fácil, pero ¿pudiera alguien llegar a confundirse? Sí, si es que no tiene claro, por ejemplo, el concepto de situación comunicativa. Hay que saberlo, hay que saber lo que es un moderador, porque yo no sé si todos los que están aquí en clase tienen claro lo que es un moderador, yo me imagino que sí, porque los que respondieron bien. Pero ¿qué hubiese pasado si alguien no sabía? Ya inmediatamente entra el problema. Yo no sé, me dice alguien ahí por interno. ¿Ver? Un moderador es una persona que, o es un individuo, como usted lo quiera llamar, que frente a una discusión lo que hace es darle la palabra a uno o a otro de los que está involucrado en el debate y le da un tiempo igualitario a cada uno. Y lo que hace es, ¿cierto? De acuerdo a eso, hacer que sea justo el tiempo para cada uno de los intervinientes. Eso es un moderador. Y a veces un moderador incluso tiene que intervenir para hacer callar a uno porque se exalta respecto del otro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante, es muy importante. Claro, es alguien que modera, pero resulta que a lo mejor alguien puede que no sepa lo que significa moderar, porque no es una palabra que ocupemos en nuestro lenguaje diario. Entonces, por lo mismo, eh, hay preguntas, y yo los tengo que decir, y siempre se lo digo a mis estudiantes, que lamentablemente la prueba de lenguaje es, creo yo, la más difícil, no porque no vayan a entender lo que vayan a leer, yo creo que en su mayoría lo van a entender, ¿ya? Eh, pero sí es la más difícil porque muchas veces hace alusiones a cuestiones que son de cultura general o de contexto que si uno no las tiene tan claras, puede caer en error. Y ese es el mayor problema. O supongo que sabrán que el año pasado, o mejor dicho, este año, porque la PTU se dio este año en enero, hubo apenas un puntaje nacional en lenguaje. ¿Sabían ustedes eso, cierto? No, Un silencio. No o sea, sabía. sabía que hay muy pocas personas que logran como obtener buen puntaje en lenguaje, por esto mismo de la comprensión lectora, de encontrar como ciertas cosas dentro del texto. Pero no sabía que solo van a todo puntaje nacional en lenguaje. Exacto, hubo uno apenas. Uno este año que pasó. Y por contraparte, no digo que sea más fácil, yo nunca he desmerecido los otros ramos que, por ejemplo, yo no podría decir que la prueba de matemática es más fácil porque a mí, evidentemente, no me va bien en matemática, por algo me dedico al lenguaje, ¿ya? Pero creo que el número de puntajes nacionales en matemática fue bastante alto, arriba de 200. En cambio, el lenguaje hubo uno. Y en el caso de historia, no estoy seguro si hubo puntajes nacionales, tengo la duda. Parece que fueron muy poquitos también, alrededor de 4 o 5. Tengo la duda. A lo mejor ustedes si tienen en internet ahí a mano el dato, lo pudieran corroborar de manera más precisa. Pero sí me acuerdo muy bien que hubo apenas un puntaje nacional en el último proceso. Y bueno, y como dice por ahí internamente, hubo un texto que fue bastante complejo, que fue el sombrero metafísico, ¿cierto? De una autora argentina de finales del siglo XIX y que les produjo bastante complicación a la mayoría de los que les tocó la forma A,
de la última prueba porque les costó, porque era un texto contextual interpretativo y porque además mezclaba dos géneros, mezclaba el género de suspenso y el género fantástico. Entonces era raro esa mezcla en términos estructurales. Y esa autora argentina, además, poco conocida, nos puede jugar una mala pasada. ¿Ya? Vamos a tratar de, durante el año, ir haciendo una panorámica general de autores, de épocas, de sentidos de la literatura de ciertas épocas para que por lo menos ustedes tengan una noción general y puedan interpretar de mejor manera si les llega a aparecer algún texto de cierto movimiento literario, de cierta época, de cierto autor. ¿Ya? Eso es. Ya, voy a avanzar. Bueno, esa es la primera habilidad, la habilidad de conocer. Y habilidad de conocer en el fondo es saber información explícita del texto o del estímulo. Entonces ahora vamos a aprender que cada enunciado técnicamente se llama estímulo, desde el que se construye el problema planteado. ¿Ya? Entonces, en definitiva, es muy importante tener en cuenta que para la prueba de lenguaje, si bien no necesitamos saber cosas de memoria, sí hay cosas que hay que saber y eso yo no se lo puedo negar y yo no le puedo mentir al estudiante. Yo no soy tan millennial, ¿cierto? Extremadamente de pensar que solamente hoy día hay que saber aplicar. También hay que saber cosas para poder aplicar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Ya, avanzo. Vamos aquí a otro tipo de pregunta, ¿ya? Que es comprender, analizar. Y aquí viene otro elemento. Si se dieron cuenta, la habilidad anterior era una habilidad única, que era saber, conocer. Otra habilidad que se mide en la prueba es la de comprender, analizar. Es decir, es una habilidad que mezcla dos habilidades al mismo tiempo, por lo tanto implica dos procesos mentales. Y ya ella, para algunos puede ser complejo. ¿Qué dice? Además del reconocimiento entonces explícito de la información, ¿ya? Esta debe ser examinada a fin de localizar el o los elementos sobre los cuales se elabora la pregunta. Entonces, comprender significa que yo entiendo lo que me dicen y analizar significa que reviso paso por paso el elemento o estímulo que se me está proponiendo. En este caso, el estímulo es el texto y yo lo tengo que revisar parte por parte. Entonces, aquí hay un enunciado que también está sacado de un ejemplo del DEMRE de hace varios años atrás, donde dice, ¿en cuál de las siguientes opciones se presenta, y ahí yo lo coloqué en amarillo, ¿cierto? Un recurso de ordenación textual. Y está colocado en rojo. Entonces, y ahí yo dentro de la alternativa yo ya tengo subrayada la correcta. Ustedes ya descubrieron. Pero me interesa hacerles una pregunta. ¿Alguien me podría definir qué es lo que es recurso de ordenación textual? ¿Ordena las acciones o no? ¿Qué sucede? Ya, pero ahí no me está definiendo. Ahí está diciendo lo que hace. Como el ¿Qué orden que sería un recurso de ordenación textual? como el orden que tiene que llevar. Ya, eso es el efecto. Voy a estar igual como mi niño del colegio. La pregunta siempre es importante hacer la pregunta correcta para obtener la respuesta correcta también. ¿Alguien más? Como yo creo que como dice la línea, son recursos o ciertas características que nos dan para tener un orden. Ya, Puede ser ok, cronológico, puede ser desde, no sé, causa y consecuencia y así. ya. Ok. Ahí anduvo como rodeándola un poquitito más la definición. Bien, a ver, cuando hablamos de un recurso, pero si yo me voy a la palabra recurso, un recurso es algo que yo, a lo cual yo me adhiero, ¿cierto? O algo que yo tomo para realizar alguna acción, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien necesita, uno dice, por ejemplo, me faltan recursos, ¿cierto? Para poder llegar a fin de mes, entonces uno está diciendo que le falta plata, por ejemplo, o me falta comida, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, recursos es algo que uno utiliza. ¿Ya? En el caso del lenguaje, recursos son las palabras, o son una palabra, o son grupos de palabras. ¿Se entiende?
Entonces, cuando hablamos de recurso, hablamos de una palabra o de un grupo de palabras, y como dice ahí, de ordenación textual, es decir, que implican un orden. Por lo tanto, se está refiriendo a un tipo de conector, que es un conector de ordenación, ¿ya? O sea, en el fondo, lo que hizo la pregunta es parafrasear un término tan sencillo como un conector de orden. ¿Se entiende? Sí, Entonces, ojo, el lenguaje o en los enunciados del lenguaje muchas veces pasa, y eso lo coloqué ahí en una de las primeras diapositivas, es que uno se equivoca en responder porque no entiende por qué le están preguntando, no porque no sepa. ¿Ya? De hecho, ¿cuántas veces le ha pasado en el colegio que muchas veces cuando el profesor les coloca una pregunta en la prueba, usted no llama al profesor para preguntar por lo que tiene que contestar, sino para preguntarle qué es lo que quiso decir en la pregunta? Sí, Leo el verdad, lenguaje, a mí me pasa siempre. Profe, ¿qué quiero decir? ¿Qué es lo que tengo que responder? ¿Ya? Y en el fondo, eso tiene que ver con entender a lo mejor los términos técnicos, o que muchas veces el profesor te cambia una palabra por otra que está diciendo lo mismo y a uno eso le produce un quiebre, ¿ya? En vez de decirme conector, me puso recurso. Me perdí. No sé qué es un recurso, ¿ya? Entiendo que es ordenación textual. Ah, entonces uno por lógica dice infiere. Tiene que ser algo que ordena. Pero si yo te pregunto el concepto, no lo sabes. ¿Qué hubiese sido, por ejemplo, si en este texto no hubiera habido un recurso tan evidente como en primer lugar, ¿cierto? Que establece el orden. Y hubiese dicho, por ejemplo, luego. Luego me referiría a las consecuencias. Puede que alguno de ustedes se podría haber confundido. Y luego también es un recurso de ordenación textual, porque luego implica orden temporal. No es ahora, es luego, es después. ¿Se va entendiendo, no? Lo que quiero decir. sí. O ¿Ya? primeramente, secundariamente. Podría haber sido. Exactamente, muy bien, Carolina. Entonces, en ese sentido, un recurso de ordenación textual tiene que ver con, obviamente, colocar en una secuencia, ¿cierto? Ciertas acciones, pero esas acciones no siempre están dadas por el primero, el segundo, en tercer lugar, en último lugar, en primera instancia, que son los típicos, sino que pueden aparecer un después, un luego, un más tarde, una a continuación, que son también conectores que implican una idea de temporalidad, pero que no son tan evidentes y que a veces producen confusión y hace que el estudiante erre. ¿Y ¿Me explico? un conector, por ejemplo, por lo tanto, a sí mismo no serviría en este caso? No, no, porque por lo tanto lo que hace es establecer, a ver si digo, eh, podría ser causa-consecuencia, Ujú. ¿ya? Entonces ya es otro tipo de conector. Por eso son conectores, exactamente, Esteban. Los conectores se definen como palabras, una palabra o un grupo de palabras que unen ideas. Ahora, la unión de esas ideas tienen naturaleza. Por ejemplo, si yo digo María y Daniel juegan en la plaza, tanto María como Daniel son palabras, son sustantivos propios. Por lo tanto, son de la misma naturaleza, tanto entonces el conector I, que es un conector, ¿cierto? Eh, ya se me olvidó cuál es el I. El típico de todo. ¿Ya? Pero como los dos son iguales, la I me funciona. Pero, por ejemplo, si yo dijera, María fue a la plaza, pero no disfrutó del jugar en ella, uno inmediatamente dice, el pero es un adversativo. ¿Por qué? Porque produce una oposición a lo que sucedió en la primera parte. ¿Va entendiendo? Y por lo Sí, tanto nos está hablando de dos cosas. La segunda oración depende de la primera para poder entenderse. Si yo le saco la segunda, la primera queda trunca. Y así sucesivamente. Ya, avanzo. Ve que ahí uno va a partir de solamente este tipo de preguntas, no sé si se van dando cuenta, y que uno va mirando el análisis, van saliendo muchos contenidos detrás. Por lo tanto, es súper importante en muchos aspectos saber, ¿ya?
ciertos elementos. Como dije hace un rato, yo no estoy pidiendo que se aprendan las cosas de memoria, pero sí que por lo menos tengan ciertas nociones generales que les permitan hacer asociaciones correctas para poder llegar a responder de buena manera, ¿ya? No, no estamos en la época que se recitan, por ejemplo, los verbos como los tenía que recitar yo de memoria, pero sí que por lo menos sepan una palabra que corresponde a un verbo y, por ejemplo, en qué tiempo está. Ya, eso lo tienen que aprender a reconocer. Avancemos. Otra habilidad que entra en la prueba es la habilidad de identificar, ¿ya? Y la identificación, aunque parece ser una de las habilidades más básicas, ¿ya? No lo es tanto. ¿Por qué no lo es tanto? Porque como dice acá, hay que encontrar elementos, conceptos, procedimientos de orden textual, lingüístico o literario presentes en el estímulo y en el texto del cual procede el ítem. Por lo tanto, yo tengo que identificar, es decir, tengo que reconocer. Y reconocer significa volver a conocer. Y volver a conocer significa que tengo que hablar sobre, tengo que ver algo que ya conozco. Y si no lo conozco, me puedo equivocar. Ah, ya, Esteban ahí me está diciendo que si podía retroceder un poquito. ¿Quiere ver la diapositiva anterior? Déjenme ver si puedo hacerlo. Ay, no sé. No me deja. Ahí sí. Ya. No sé qué quería anotar, algo en específico. Profe, Dígame. ya que está grabando la clase, ¿después la va a enviar por Gmail o por un grupo? Mira, la clase. Ya, hay alguien. No sé si me escribió ahí. Ya, listo, me dice. Ya, miren, le contesto inmediatamente el tema de la grabación. Aquí todas las clases nosotros en el preuniversitario las grabamos y se sube a una especie de drive del preuniversitario. Entonces después se les va a dar el acceso a ustedes a ese drive y ustedes pueden mirar la clase durante la semana sin ningún problema nuevamente. Y si les surge alguna duda, usted me puede preguntar, porque también hay dentro del drive me parece que hay un archivo, ahí seguramente les puede confirmar después don Marco, que es el encargado del preu, donde aparecen todos nuestros datos de los profesores. Pero siempre las clases van a quedar disponibles en algún drive y de hecho yo no estoy grabando la sesión, yo me conecto y hay una persona que está a cargo de hacer la grabación y cuando termina la exporta y la sube inmediatamente a ese drive que seguramente a ustedes les van a informar dónde está la dirección para poder acceder. ¿Ya? Eso, así que tranquilo, siempre va a quedar grabado. Y otra cosa, ¿puede retroceder 2 diapositivas? 2. Chuta, ya. Pero después yo les puedo subir el PPT. Ahí que es la última diapositiva. Listo, Ya, así es. estoy un poco resfriado, por eso que estoy así, por si acaso. Pero no tengo coronavirus, ojo. Me hice el test hace poquito. Ya, a ver. Después viene el tema de identificar, y aquí hay un elemento súper interesante, como les decía, que el identificar tiene que ver con el conocimiento, el reconocimiento, lamentablemente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las 3 habilidades que he revisado hasta el momento son habilidades que se supone que son básicas. Entonces, esas habilidades básicas aparentemente son básicas, como dice la palabra, pero yo con los años me he ido dando cuenta que están tan entrelazadas en algún aspecto y muchas veces necesitan tantos elementos contextuales que no parece, es necesario tener ciertos conocimientos. ¿Ok? Entonces, ¿ah? eh, entonces, vamos a ver la pregunta, que justo me estaban preguntando algo, por eso me moví. ¿Ya? Dice, la mixtura del aire en la pieza oscura, como si el cielo raso hubiera amenazado una vaga llovizna sangrienta, que este es un texto de Enrique Lin, que es un escritor chileno, un poeta de la pieza oscura, ¿cierto? Dice, ¿a qué gran género literario pertenece el texto anterior? Entonces, aquí, pregunta, supongo que ya todos saben a qué gran género literario pertenece.
Y ahí alguien me contestó por echar al tiro. Ya. De ahí me contestaron bien por... perdón, internamente. ¿Alguien más se lanza? Si no quieren decirlo, por último, escríbanlo en el chat y yo leo internamente. ¿Lírica? Ya. ¿Por qué sería la lírica, Juliet? Porque está dentro de una poesía, es una poesía y debería ser lírica. Ya. Ok, por ser poesía. ¿Y por qué es poesía? ¿No será que es un poema? Porque hay una personificación, si no me equivoco, porque dice llovizna sangrienta. Ya, pero yo me encuentro personificaciones a veces en los textos narrativos, incluso a veces en textos, por ejemplo, en una noticia, he leído personificaciones, figura literaria. Yo estoy entre lírica y drama. Así que sabría decir. Puede ser por la forma en la como está escrita. Ya, Es que hay una comparación. ya, a ver. Voy a dejar de ser el abogado del diablo, pero yo lo estoy haciendo dudar de malo nomás. Pero si efectivamente el gran género, y ojo, lo voy a repetir, el gran género literario al que pertenece el texto es la lírica, porque ahí hay que centrarse. Si la habilidad que me están pidiendo es identificar, evidentemente que yo me guío, me puedo guiar por las figuras literarias, pero Esteban, no necesariamente solo el género lírico ocupa figuras literarias, ¿ya? Puede que la estructura, ¿cierto? Muy bien, la forma que está escrita como en forma de verso, a mí me dé un indicio. También me da un indicio el autor, ¿ya? Enrique Lin, seguramente a lo mejor no lo conocen, pero Enrique Lin es poeta. Y yo les dije en la introducción que era poeta, que es un poeta chileno, ¿cierto? Pero lo más importante es lo que me dice el enunciado. Me están preguntando por un gran género literario. ¿Cuáles son los tres grandes los grandes géneros literarios? Los poemas, los dramas. Ya, ¿alguien más? ¿Alguien más? Ay, no le escuché, como que se paró el que iba a hablar. Se escuchó ahí algo, pero no se escuchó. Narrativo, poético y dramático. Ya, sí. Ahí me contestó una compañera internamente. Bien, claro. El género narrativo, ¿cierto? Que es el que nosotros asociamos a la novela y el cuento. El género lírico, que es el que analizamos, asociamos al poema y la poesía. Y el género dramático, que asociamos a el drama, la tragedia y la comedia, que son lo que ustedes conocen más simplemente como el teatro, ¿ya? Entonces, si yo voy a mirar de partida, gran género no es la comedia, porque la comedia es un subgénero del drama. El Drama, teatro también. ¿cómo? El teatro absurdo también pertenecería al drama. Exactamente, el teatro del absurdo es un tipo de teatro, por lo tanto lo descarto. La narración, yo puedo encontrarme con narraciones tanto literarias como no literarias, por lo tanto la narración no es un género literario, ¿ya? Y podría haber sido lírica o drama, ¿ya? Pero drama puede ser tanto género dramático, que es el nombre correcto, y drama podría ser, por ejemplo, una novela podría ser un drama. Y drama podría ser un tipo de texto de teatro, por lo tanto es más amplio. Por ende, por eso, las novelas dramáticas, pero se le llaman novelas dramáticas y alguien me pregunta internamente, básicamente por la temática. ¿Me explico? Porque drama es cuando, por ejemplo, el protagonista sufre mucho, ¿cierto? Tiene que ver con eso. Por, por la organización de los hechos que está dentro del relato. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el gran género literario y el único gran género literario que aparece dentro de la alternativa es la lírica. ¿Se entiende? Por eso que la habilidad que se medía era identificación. Y se sacaba por descarte. El que sabía que eran esos tres que yo le nombré, sacaba al otro. No, no se llama poético, Tamara. Se llama lírico. ¿Ya?
Los tres grandes géneros literarios son género narrativo, género lírico y género dramático. Ojo. Eso no se les puede olvidar. Y en la antigüedad al género narrativo se le llamaba también género épico. Por si en algún libro o en algún texto le aparece, también aparece con esa nomenclatura. ¿Ya? Ok. ¿Quedó claro ahí? ¿Se entendió? Sí, se entiende. Perfecto. Avancemos. ¿Ya? A ver, otra de las habilidades que generalmente mide la prueba es la caracterizar o la caracterización, ¿cierto? Ahí alguien me escribió de nuevo. Ya, gracias, Martín. Cuando hablamos de caracterizar, como dice acá la definición, es señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos del estímulo, texto o situación comunicativa. Entonces, ojo con eso. Yo puedo caracterizar, por ejemplo, una persona, y es típico que cuando éramos chiquititos nos pedían las características físicas y psicológicas de un personaje, por ejemplo, en un cuento, pero también puedo caracterizar un proceso, cuáles son las características, por ejemplo, de la Revolución Francesa. O puedo caracterizar, por ejemplo, ¿qué podría ser? Una situación. Por ejemplo, ¿qué características tiene el debate? A propósito que hablábamos del debate en una pregunta anterior. Y uno tendría que enumerar cierto número de características. ¿Ya? Entonces, cuando aquí, por ejemplo, la pregunta dice, ¿qué tipo de mundo está representado en el fragmento anterior? A mí me da lo mismo, yo les coloqué el texto, porque la pregunta a mí me indica, ¿cierto?, que usted debería de saber las características, por ejemplo, de uno de esos tipos de mundo y hacerlas coincidir con el fragmento que lo hubiesen colocado. Entonces, por ejemplo, fantástico puede ocurrir sucesos difíciles de explicar desde la lógica del sentido común. Ya, uno dice, sí, el mundo fantástico, materia segundo medio, me enseñaron de que pasaban cosas extrañas. Ok. Sobrenatural, pues los personajes se comportan de manera extraordinaria. Bueno, por lo que yo recuerdo, no existe ningún tipo de mundo que se llame sobrenatural, sino que algo sobrenatural puede aparecer en un mundo maravilloso, en un mundo onírico, en un mundo fantástico, en un mundo, por ejemplo, de ciencia ficción. ¿Ya? Entonces, la descarto. De ciencia ficción, pues se menciona algunos aspectos relacionados con la tecnología. Ya podría ser, pero ahí tendría que ver el texto, si es que apareciese. Mítico, pues se trata de dar una explicación sobre el origen de lo que ocurre. Muy amplio, porque el origen de lo que ocurre podría ser cualquier cosa. Lo que hace el género, el mundo mítico, es dar origen o tratar de explicar el origen del mundo, según una cultura en específico. ¿Ya? Y cotidiano, pues los personajes se comportan de manera habitual. Ya eso podría ser. Entonces, por ejemplo, ya desde la pura caracterización que yo debería saber, ya descarto 2 y me quedan 3. Y ahí después de esas 3 tengo que ir a mirar el texto y ver con cuál coincidiría. ¿Se va entendiendo cómo es la dinámica? Pero yo Sí. tengo que saber cuáles son las características, porque si no, no puedo contestar. ¿Va quedando claro? Sí, ¿Sí? se entiende. Ya. Ok. Yo pregunto harto si va quedando claro, porque como tengo la mala experiencia de que siempre que pregunto, si no me hablan, puedo quedarme con 2 impresiones. O que todos entienden, por eso no me hablan y no me preguntan, o que nadie entiende, entonces como no entiende nadie, no saben qué preguntar. Entonces, generalmente siempre estoy preguntando, ¿ya? Para asegurarme de que lo que estoy explicando quede bien en la retina de ustedes y ojalá no hayan dudas, y si surgen dudas, que sean las mínimas, ojalá. Ya. Vamos con inferir localmente, que esta es una habilidad ya de orden un poco más alto y que ya con esta habilidad ya estoy casi cerrando por hoy día, porque son las 20:47 para alcanzar a pasar la lista, ¿ya? Y la siguiente sesión vamos a mirar 2 o 3 habilidades que son de orden más alto y ya vamos a entrar a mirar ejercicios específicos que tengan que ver con comprensión lectora general y algunas técnicas de comprensión lectora que yo creo que a ustedes les interesa aprender o recordar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de inferir localmente, hablamos de concluir, como dice acá, derivar información implícita desde la información explícita contenida en el texto o el estímulo. Y si se trata de un pasaje, fragmento, párrafo, la inferencia es local. Entonces, ojo con esto. Todos los años lo repito y lo voy a volver a repetir con ustedes. Generalmente,
en los textos a mí me muestran un fragmento de un relato. Rara vez, a menos que el texto no sea muy extenso, en la prueba te colocan un texto completo. Por ejemplo, no sé, hace como 2 años atrás apareció un cuento completo eh, de Horacio Quiroga en uno de los modelos de la prueba. Pero porque era un cuento que tenía alrededor de 4 o 5 páginas. Entonces, por eso aparecía completo. Pero generalmente aparecen fragmentos, pedazos de. Entonces, ese fragmento, que por ejemplo podía tener 3 páginas, si me preguntan por el texto completo, la inferencia es global, aunque sea un fragmento de un texto más grande. ¿Se entiende? En cambio, cuando hablamos de inferencia local, es cuando me están preguntando por un párrafo en específico dentro de ese fragmento que me están citando. ¿Se entendió? Sí, Ya. Lo aclaro porque puede llegar a alguien a confundirse. Porque en la prueba le colocan un texto y abajo le colocan fragmento de, por ejemplo, Cumbres Borrascosas de Emily Bronte, que es un texto del siglo XIX. Entonces, uno pudiera decir, pucha, si esto es un fragmento, me están preguntando por este texto completo. Y yo aplico mal la inferencia porque aplico mal la pregunta. Entonces hay que tener cuidado con eso, por eso lo aclaro. Ya. ¿Qué dice acá? Dice, de lo expresado en el primer párrafo, y por eso que está aquí, se puede inferir, aquí está clarito. Entonces aquí está el tipo de enunciado. Se podría decir, se puede concluir, se puede deducir, o por ejemplo, a partir de lo que el párrafo dice y de las pistas que presenta, ¿qué podemos decir de el personaje principal? ¿Se va entendiendo? Ese tipo de enunciados que aparecen, a uno le pueden dar una pista de que me están preguntando por algo que no está escrito en el texto. Entonces hay otro elemento importante, pistas. Si dentro de las alternativas, por ejemplo, aparece algo que en el texto está escrito, inmediatamente si me están colocando en el enunciado que inferir, usted lo descarta. Porque está malo. Porque me están preguntando por algo que no está escrito. Me están preguntando por algo que yo tengo que darme cuenta a partir de lo que se dice. Es decir, que yo tengo que concluir a partir de lo que se dice. Voy a ejemplificar de una manera más cotidiana. Por ejemplo, si alguna de ustedes, chiquillas, ciertos jóvenes, ¿cierto? Va caminando por la calle, ¿cierto? Vestida muy atractivamente y se cruza delante suyo algún amigo que no veía hace mucho tiempo, que cuando usted siempre cuando a usted la ve, se pone un poco nervioso, se pone tiritón, ¿cierto? No haya que decir, mueve la vista para otro lado porque no quiere cruzarse con su mirada, ¿cierto? Y, cierto, y además cuando le habla, siempre le habla con delicadeza y como que se le queda mirando muy fijamente todo el rato. ¿Qué podría decir que le pasa a usted a ese niño con respecto a usted? se pone nervioso. Ya, que se pone nervioso. Pero ¿qué más podría decir? Que le gusta, que está enamorado de él ya, o de él. Exactamente, ¿cierto? Que siente atracción, como dice por acá, internamente un compañero que ¿cierto? Tiene un gusto por esa persona, que a lo mejor está enamorado. ¿Y cómo se dio cuenta de todo eso? ¿Por qué es capaz de usted decir que le gusta, que siente atracción y que está enamorado? Por las señales que envió, no sé. Exactamente, Reacciones. ¿cierto? Por sus gestos, por las acciones, muy bien, ahí dicen. En el fondo lo que uno hace es juntar todas esas cosas, porque no quiere cruzar las miradas, dice ahí, ¿cierto? Uno de los chicos, ¿cierto? Evidentemente cuando uno le gusta a alguien, como que le da vergüenza, como que lo pillen mirándolo a los ojos, ¿no? ¿Ya? Se pone nervioso, como les decía yo, le tirita la pera, ¿ya? Bueno, en fin, ese tipo de cosas son pistas, porque esa persona no le está diciendo a la otra, oye, tú me gustas, pero con todas las cosas que a él le suceden involuntariamente o que realiza, la otra persona debería estar en condiciones, si es lo suficientemente perspicaz, aguda, si mira bien las señales, de darse cuenta de lo que le pasa. Claro, se lo dijo indirectamente, a lo mejor sin querer decírselo, como dice alguien acá internamente. Bueno, eso es inferir, ¿ya? En el fondo es darse cuenta de algo sin que te lo digan. ¿Me explico? ¿Ya? Y en un texto, cualquiera que sea literario o no literario, pasa lo mismo. Yo a partir de
que leo. A ver. Hay que ¿Cómo, fijarse Carolina? en palabras claves en un texto. Exacto, hay que fijarse en ciertas palabras, hay que fijarse en las descripciones, por ejemplo, hay que fijarse, por ejemplo, en la secuencia de acciones. En el fondo hay que hacer una lectura completa para poder unir los elementos y como si uno fuera una especie de detective, ¿cierto? Que está con una lupa, tratar de ir mirando las pistas que el texto me está mostrando para poder llegar a una conclusión. ¿Ya? Eso es lo implícito, exacto, lo que no está textual. Eso es inferir. Entonces yo me tengo que fijar en los enunciados, porque según el tipo de enunciado, lo que me están diciendo no va a estar escrito. Entonces inmediatamente, si por ejemplo en alguna de las alternativas, repito, como le dije hace un momento, hay algo que en el texto se dice, yo lo elimino y lo descarto. Y tengo que buscar dentro de aquellas cosas que no se dicen, cuál podría calzar. No quiero ocupar la palabra calzar porque suena como forzado, pero cuál podría ser más adecuada respecto a lo que el texto dice. Eso es mejor dicho, en verdad. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí. Ya. Ahora, eso respecto al texto. Hay otras cosas que pasa y con eso quiero terminar hoy día respecto de la inferencia. A veces pasa que la inferencia, además de yo considerar las pistas que el texto trae, uno tiene conocimientos previos, por ejemplo, sobre el tema. Por ejemplo, si a propósito de la situación que yo les describí, si nosotros no supiéramos anticipadamente que a la mayoría de las personas que cuando están enamoradas les suceden ese tipo de cosas, cuando están enamoradas, nosotros no podríamos decir que ese hombre está enamorado de esa chica. ¿Se entiende, no? Entonces, cuando nosotros inferimos, lo que hacemos es mirar las pistas que el mismo texto nos muestra, pero también traer muchas veces conocimientos previos que yo tengo sobre alguna temática que se muestra en el texto y al unir esos dos elementos llego a una conclusión. ¿Cuál es el peligro? Es que hay veces que el texto dice una cosa y yo tengo una idea preconcebida antes respecto a lo que se está tratando y esa idea preconcebida puede hacer que mi interpretación o lo que yo diga del texto no sea lo correcto. En eso tengo que tener cuidado. Siempre, siempre, y eso no se les olvide, si quieren lo anotan, lo remarcan, siempre la inferencia tiene que estar dada sobre la base de lo que el texto muestra como pista. Lo que yo traigo como conocimiento previo es un complemento, pero no es lo que debe de predominar, porque si eso predomina puedo caer en un error que se llama abducción, es decir, hacerle decir al texto más de lo que el mismo texto quiere decir. No sé si me explico. ¿Ya? Espero que se haya entendido. ¿Ya? De todas maneras, más adelante vamos a ver ejercicios y hay una clase que yo tengo preparada también para más adelante en la cual veo tipos de distractores y las típicas preguntas que de repente arman para la prueba donde les colocan alguna triquiñuela en algún enunciado y yo les voy a ayudar a descubrir cómo funciona eso para que puedan resolver de mejor manera cuando les toque. Eso es, chiquillo. Espero que haya quedado claro y me quedan como 2 o 3 minutitos por último para alcanzar a pasar la lista. Yo creo que voy a hacer algo más sencillo, ¿ya? Déjenme dejar de compartir pantalla. ¿Me puede mostrar la página de conocer, por favor? De conocer. Ya, deme un segundito, la de conocer. Antes de dejar de compartir pantalla. Ay, no sé por qué no me toma. Espérenme un poquito, que justo tengo ahí el chat abierto encima. No sé por qué no lo puedo mover para atrás. Anterior. Ahí me está tomando anterior. Ahí estoy volviendo para atrás para que la compañera vea lo que le... Pero la de conocer era de las primeras, ¿cierto? Sí. Ya. Anterior. Anterior. Ahí está. Ya. Ahí está la de conocer. Y Para que la vea. ya listo, gracias. Ya, de nada.
Ya. Sí, chiquillo. A ver, el PPT lo voy a subir. De hecho, me faltó un par de diapositivas del PPT que las voy a retomar la otra sesión. eh, y, y eso, así que tranquila. Para que no se compliquen tanto si es que no alcanzan a anotar todo, ¿ya? Voy a subir el PowerPoint. Déjenme, voy a dejar de compartir pantalla ahí y para no estarlos nombrando a todos, evidentemente, ¿cierto? Y no perder tanto tiempo porque ya estamos casi, son las 9. Entonces voy a sacar una fotografía de la pantalla, donde aparecen todos los nombres y así yo después, hay una, y como son muchos, tengo que pasar a la segunda página. Uy, son hartos, qué bueno. Tiene 3 Ya. páginas. Primera vez que tengo tanta gente en la primera clase del Preu. Estoy muy feliz. Ya. Bueno, ahí está. Ahí le saqué fotografía a todos los que están presentes de manera que yo después paso a la planilla la lista y así no perdemos más tiempo. ¿Ya? Estimado profesor Daniel, Dígame, don Víctor. sí, que quería dar un aviso de utilidad a los alumnos del preuniversitario. Lo que pasa es que nos deben algunas cartas de compromiso que no han contestado. Entonces, queremos dar el aviso, chicos, para que se pongan al día con esa documentación que nosotros necesitamos que ya se vaya concretando, ya para los alumnos que están pendientes. Ya. Eso solamente, profesor. Ya, don Víctor, ahí cada uno supongo que sabrá qué es lo que le corresponde. Y yo en este momento, antes de poder despedirme, voy a colocar ahí para todos mi correo electrónico, ese es mi Gmail, es moramatos@gmail.com, ¿ya? Ya, ahí me dice alguien que se parece 2 veces, no importa, yo después chequeo que no es problema. Por si necesitan algo, si tienen alguna duda, me escriben en la semana, no hay ningún problema. Y obviamente que si no les contesto inmediatamente es porque puede que esté en clase o está haciendo alguna cosa, pero sí siempre me preocupo de contestar todos los correos. A veces me demoro mediodía o en la noche cuando llego a la casa, reviso los correos y les contesto. Así que tranquilos que van a tener mi respuesta apenas pueda. Y lo otro es que dice, claro, y lo otro al WhatsApp del grupo del preuniversitario, me va a agregar, ya listo, don Víctor, muchas gracias, sin ningún problema, es mucho más rápido, mucho más directo. Además, sí, sí es que hay un WhatsApp que de todos, para mí es más fácil porque, por ejemplo, si quiero agregarles alguna guía, algo que les pueda complementar, se lo subo ahí y les puedo subir también ahí el PPT o lo que necesiten. Eso es. Ya, chiquillos, un gusto de haber tenido esta primera clase con ustedes y espero que sigamos juntos durante el año y que sean constantes para que les pueda ir bien a fin de año en su proceso y puedan entrar toda la carrera que quieran entrar en la universidad. Cuídense, que tengan muy buenas noches. Chao, profe. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe.